Hola hermano, les saludo a todo el amor del Señor y qué alegría es como cada domingo poder conectarnos para alabar juntos el nombre de nuestro Señor y para poder escuchar su palabra. Antes de continuar vamos a orar, vamos a entregar todo y vamos a poner todo en la mano de nuestro Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque nos podemos conectar, Señor, porque podemos juntos, Señor, a pesar de la distancia, Señor, estar alabando en un solo espíritu, Señor, tu nombre, papá. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Y te entregamos todo lo que haremos en esta tarde, Señor. Te entregamos la alabanza, Señor. Te entregamos la predicación. Y estamos atentos, Padre, para lo que tú quieres, Señor, entregar y para poder escuchar tu palabra, papá. Gracias, Señor, por todo el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. En Salmo 117 dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. No se olvide, hermano, que nuestro Dios sigue siendo fiel en cada momento, a pesar de esta pandemia. No se olvide de la fidelidad de nuestro Señor, que Él es y seguirá siendo fiel en todo momento. Lo invito, hermano, a que juntos al Ministerio de Alabanza podamos alabar, podemos engrandecer el nombre de nuestro Señor. Queremos invitarle ahí donde está usted en su casa, que disponga su corazón para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que hoy deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que hoy deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, amigos, familia, que me acompañan en esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor. Esperando que hayan tenido una hermosa, linda y bendecida semana y que esta semana por venir también esté enriquecido de la gracia, del amor de Cristo. Un abrazo para todos ustedes. En esta oportunidad quiero compartir la palabra del Señor que está ubicada en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Y es un pasaje tremendamente conocido de todos nosotros. Dice lo siguiente, este pasaje bíblico. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntaba qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y la seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Que Dios bendiga esta porción, este pasaje de su santa palabra. Queremos ver este maravilloso pasaje, siempre destacando la obra de Cristo, su misericordia, su amor, su favor para con los más desposeídos. Y vemos que en este pasaje nuevamente se repite su acción misericordiosa de amor hacia las criaturas humanas. El título de este mensaje es Un grito de auxilio y misericordia. Sería bueno tomar el antecontexto donde Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, a sus apóstoles. Los tomó aparte, dice, y aquí él les enfatiza que van a subir a Jerusalén y que se irían a cumplir todas las cosas que estaban escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Que iba a ser entregado a los gentiles, que sería escarnecido, afrentado, escupido y una serie de situaciones más. Y lo que nos dice acá Lucas, que ellos no asimilaron lo que el Señor le estaba compartiendo. Tal vez él estaba en esa expectativa de que su discípulo le escuchara, porque cuando se nos acerca momentos difíciles, momentos conflictivos, momentos en que tenemos que enfrentarnos, como lo fue el caso del Señor Jesús, que se acercaba algo muy grande para él, para sobrellevar el sufrimiento, el desprecio y aún más, muriendo en el Calvario de la cruz. Y no fue algo así tan fácil, una muerte bastante sufrida, y él estaba compartiendo a los discípulos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. Qué complicado, qué terrible es esto. Tal vez no hubiera pasado a nosotros si hubiéramos sido discípulos en el tiempo del Señor Jesús. El poder no entender, asimilar y comprender la obra de Cristo. Él en otras oportunidades, esta era la tercera vez
que él compartía que era necesario que se cumplieran las Sagradas Escrituras, el cumplimiento de la palabra profética, en todo esto que ya yo les he mencionado. Y ellos nada comprendieron de esto. Como también en nuestro contexto, en nuestro tiempo de hoy, nos pasa también lo mismo cuando no asimilamos, no comprendemos, no tenemos esa nutrida comprensión escritural, no nos acercamos para orar, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestra mente para poder entender y comprender. Pero ahora vamos a ir al pasaje central de lo que queremos tratar en esta oportunidad. Un ciego de Jericó recibe la vista. Es el subtítulo que tiene este pasaje, aunque a veces los subtítulos nos enseñaba un profesor que no era importante. Pero bueno, dice el verso 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Hay algunos detalles que quisiera destacar. Esta narración o este pasaje también está en Mateo. Mateo habla de dos ciegos. Y Marcos habla de uno y lo menciona como Bartimeo. Y Lucas, sin mencionarlo, también menciona a uno. Si bien es cierto que de repente hay una aparente contradicción, pero no es así. Todo tiene su comprensión, hay un contexto que nos enseñan los comentaristas de la palabra. Pero no vamos a ahondar en eso, sino más bien a centrarnos en lo que nos dice Lucas en esta oportunidad, en este pasaje, que él habla que aconteció que Jesús, acercándose a Jericó, había un ciego sentado junto al camino. Era un mendigo, alguien que estaba ahí, tal vez algo parecido como en Hechos de los Apóstoles, de aquel hombre que lo llevaban ahí al lugar de la Hermosa. Y también acá vemos que hay uno de estas personas que por lo general en la sociedad de aquel entonces no era bien visto, alguien en desgracia. Tal vez era como un punto, digamos, de compasión, de mirarlo un poco con lástima, pero nunca como algo, como una persona significativa para la sociedad. Hoy, ¿por qué no podemos pensar espiritualmente, moralmente, socialmente, que junto al camino hay pero miles y miles y millones de personas allí sin esperanza, sin un incentivo, sin algo significativo para su propia vida, y allí ellos se centran en una vida propia sin un propósito. Pero acá vemos a este personaje mencionado, a este ciego que está junto al camino. Y hay una pregunta clave en este relato. Estaba sentado junto al camino y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y lo dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Esto también es importante. Él ve allí con otro sentido del oído, de escuchar, pasar muchas personas, mucha gente tal vez, y él pregunta. Qué importante es cuando estamos en oscuridad, cuando estamos con duda, cuando tenemos alguna situación, poder preguntar qué es lo que está pasando, si alguien nos puede dar una respuesta como se la dieron a él. Y le dijeron, sí, va pasando Jesús de Nazaret. Hoy, también en nuestro contexto, quizás cuántos ciegos espirituales hay en el camino, y hay un movimiento de Dios, hay un movimiento del poder del Espíritu Santo que está allí inquietándose a las personas, pero alguien tiene que decir de qué se trata. Hoy la iglesia
tal vez podríamos ser los que vamos a responder a las personas con inquietud, a las personas que vienen a los pies del Señor, a las personas que están con alguna interrogante y alguna inquietud espiritual que se está gestando en el corazón de muchas personas. Y podemos tal vez ser los que podamos responder quién está pasando, quién está la figura, el poder de Cristo. Y seríamos la iglesia la más cercana o lo más apropiado para contestar a muchos ciegos que están junto al camino y necesitan saber quién es Jesús de Nazaret. Y una vez que le es contestado de que era Jesús de Nazareno, hay un grito, al oír la multitud, dice que pasaba, preguntó qué era aquello. Eso ya lo leímos ya. Entonces, cuando él se le dio esta respuesta, dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué importante también este pasaje. Hay los que iban acompañando a Jesús, aquella multitud que no creo que todos ellos estaban interesados en entregar su vida a Jesús, que estaban interesados para seguirle, para dar su vida por el Señor. Me parece que nada de eso estaba ocurriendo, porque vemos ahí mismo en Lucas, en el capítulo 14, donde vemos que la multitud le seguía y él iba justamente a Jerusalén, como lo iba ahora, para entregar su vida. No iba él ahí a Jerusalén para tener un tiempo social con las personas, de comer, en fin, de pasarla bien, sino más bien se acercaba y sobre su espalda llevaba, y sobre su mente, su corazón, él estaba dispuesto para entregar su vida por nosotros los pecadores. Y vemos que este hombre grita y clama misericordia para su vida. Aquí cuando habla de el hijo de David, nos parece bien interesante pensar que él, como si tenía cierto conocimiento, o el Espíritu Santo, o había escuchado acerca de Jesús, que era el Mesías, el ungido de Dios. Para el pueblo judío había una esperanza del Mesías, del ungido de Dios, pero ellos tenían una visión diferente acerca de la llegada del Mesías, que iba a ser el libertador, pero un libertador político, físico, en donde iba a comandar los ejércitos tal vez, pero ellos no estaban entendiendo, asimilando de que él era un salvador, era quien iba a dar su vida por nosotros los pecadores. Y él, lo que él enfatiza siempre en todo su ministerio es la salvación del hombre, es el poder restaurarlo, entregar una nueva vida a todos aquellos que abrazarían la fe, aquellos que creerían en su nombre, como este Bartimeo, que lo menciona Marcos, en donde él entrega toda su vida, toda su comprensión y grita este auxilio de misericordia, mencionando al Hijo de David, en un sentido mesiánico, en un sentido de esperanza para él. Como en todos los temas espirituales, en donde se dan las batallas, en esta no fue fácil para este hombre tan necesitado de Dios, con un vacío de Dios, con una situación miserable, pero él centra en su corazón, en su vida, o siente espiritualmente que se va a abrir un camino de esperanza, un camino nuevo para él como persona.
Pero hay oposición, hay personas que van junto con Jesús, de este grupo de personas, como le mencionaba que hay en el capítulo 14, veíamos, ¿no es cierto?, todas las multitudes, y el Señor se dio vuelta, le dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y le habla de que ellos tienen que ver, si ellos quieren seguirle, ser discípulos del Señor, tienen que acudir o aceptar el desafío que significa seguir a Jesús. Y le habla allí, le grafica, ¿no es cierto?, digamos, de que alguien que quiere construir tiene que pensar, tiene que meditarlo para poder construir los proyectos que él tiene. Igual si alguien va a una guerra, también tiene que ver muy bien si puede hacer frente. Hay dos allí en el capítulo 14 que da a entender, ¿no es cierto?, que esa decisión tiene que ser una decisión madura, una decisión en la cual está resuelto a seguir al Señor y no volver atrás. Vemos nuevamente, reitero, este grupo de personas, y entre ellos los discípulos del Señor, porque ni siquiera ellos habían mencionado a Jesús como el hijo de David, en una comprensión mesiánica, en una comprensión más profunda en la persona de Jesucristo. Y vemos que le dicen que no grite, por favor, tal vez le estaba incomodándose a ellos. Seguramente ellos pensaban, bueno, no molesten al maestro, como se dijo en alguna oportunidad, que no, él tiene cosas mucho más importantes que hacer. Va entrando a una ciudad de Jericó. Había una ciudad antigua llamada Jericó, como también la que era nueva, construida o reconstruida por Herodes, y vemos que los comentaristas hablan de una hermosa y bella ciudad, y él dice, bueno, vamos a una ciudad importante, así que no molesten, no retrasemos. Ellos estaban expectantes que el Señor siguiera haciendo maravillas, siguiera como lo hizo con la multiplicación de los panes y los peces, y de otras grandes milagros que ellos presenciaron. Siempre está esa expectativa, lo tomaban probablemente como algo espectacular, ver la acción, el poder de Dios manifestándose. En actividades evangelísticas en donde se decía que el evangelista, además de tener el don de predicar la palabra de Dios, la palabra de salvación, tenía también el don de milagro, el don de sanidad, y a veces se abrían expectativas grandes, y grandes allí propaganda habían sobre el evangelista, y que habrían grandes milagros de Dios, y la gente acudía con la esperanza de ser sanado, con la esperanza de ver algo grandioso. Algunos tal vez eran sanos, pero querían ver algo espectacular, algo grande. Ese no es el centro de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El seguir al Señor no es para ver cosas espectaculares, no es para entretenernos, no es para suplir mi expectativa, mis sentimientos humanos, sino eso va mucho más allá. El seguir al Señor es envolvernos en su voluntad, es caminar como Él caminó, sufrir como Él sufrió, entregarnos en una forma muy profunda y una mirada como Él lo hizo de compasión, una compasión que en este último tiempo se ha enfriado en el pueblo de Dios. Yo sé que esto está despertando con esta gran pandemia, con esta gran situación que ha golpeado tremendamente, sin dejar aparte. No hemos sido apartados para no sufrir esta pandemia. También nos ha tocado, también hemos batallado muchos hermanos, familias, pastores, pero la gracia del Señor ha sido en muchos de ellos para ser sanados para la gloria de Dios. Es
el propósito del Señor es que entreguemos nuestra vida y que podamos ser buenos embajadores de Cristo, tener la mirada como Él la tuvo. Y estas personas se quisieron estorbar. Pero aquí vemos, y quiero subrayar, la persistencia, la fe, la confianza de este ciego, de poder insistir. Él quería ser silenciado. ¿Cuántas veces nuestra conducta, nuestra forma de ser, aún siendo cristianos, ha sido obstáculo para que muchos lleguen al conocimiento del Señor, para que muchos abracen la fe cristiana? Por nuestras actitudes egoístas, por nuestra situación, o tal vez porque nos hemos enfriado en la fe y no hemos dado un buen testimonio. Pero qué bueno es el Señor. Él quiere levantar nuevamente a su iglesia, quiere dotarla, que tomemos este gran compromiso y seamos tremendamente hombres tremendos, hombres entregados, hombres que podamos nuestras evidencias de nuestra conducta, de nuestra entrega, reflejen que hay un contenido divino que está en nosotros, la palabra viva, siendo viva al poder practicarla por mandato del Señor. Y vemos, amados hermanos, esta insistencia que da su fruto de estas personas. Hay muchos en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, que están junto al camino, que están gritando en el camino un auxilio de misericordia, en donde nosotros espiritualmente que tenemos que estar muy sensibles a ese grito del alma, ese grito espiritual, ese grito desesperante que hay en las multitudes en el mundo de hoy, porque las cosas no han cambiado, las necesidades han sido en toda la generación, en todos los tiempos, porque somos una raza caída, somos que necesitamos ser restaurados y volvernos a Dios. Y eso es gracias a Jesucristo, el puente de gloria para conectarnos con el Padre. Y aquí viene la acción de Jesús. El Señor no está, que podría pensarse está entrando a una ciudad importante. Tal vez Él podría estar muy concentrado en que Él siente esa sombra oscura que le viene encima el ir a Jerusalén. Él podría estar centrado en otras cosas, a lo mejor aprovechando sus últimas instancias de pasarla bien, pero nada de eso. Él está siempre preocupado de las grandes necesidades. Jesús lo hizo en su tiempo. Él fue encarnado, el Dios glorioso encarnado en Jesucristo, para ponernos a la altura del ser humano, para entender y comprender la miseria humana. Y hoy es diferente, no es diferente. Dios el Padre, Jesús, está preocupado de todas las multitudes, está preocupado de la iglesia para que la iglesia despierte, tenga se levante renovada, se levante ungida, restaurada, para restaurar la palabra poderosa del Evangelio que alcanzará a multitudes. Ese es el deseo del Señor. Somos nosotros, y Él sufre cuando ve que la iglesia se detiene, cuando la iglesia se entretiene en otras cosas, cuando no cumple lo que Él dijo allí de ir de predicar el Evangelio a toda criatura, y aún más bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso tiene que encenderse nuevamente la pasión por Cristo. La iglesia tiene que levantarse con un nuevo brillo, con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra de Dios, en una comprensión mucho más profunda. Que el Espíritu Santo toque en este tiempo de pandemia a muchos que hemos estado en cuarentena, en la casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo?
perdone que lo diga, no es poder ofenderle, pero a lo mejor viendo gran parte del día programas de televisión. Está bien que apartemos un tiempo para la entretención, pero también como cristianos, como hijos del Señor, estemos muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, al leer las Escrituras, al leer la palabra de Dios, al orar al Señor, tener verdaderos encuentros con el Señor cada día. No perdamos esa gran bendición, esa gran oportunidad en las crisis, en los momentos difíciles, en los momentos más complicados. En la historia de la iglesia es donde la iglesia cuando sufre es cuando ha levantado su bandera, cuando ha levantado su alma, cuando ha levantado su propósito, cuando se ha dotado de una gran fe para, a pesar de las circunstancias, las situaciones, de poder cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esta posición para este ciego no fue un problema hasta que Jesús, él, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Qué buena pregunta. Jesús se detuvo y mandó que pudieran traerle a ese ciego. Hoy, vuelvo a reiterar, y valga la repetición, Él nos manda como iglesia, ¿cierto?, a levantar a los caídos, a levantar a los desposeídos, a levantar a los que están sumidos en la miseria espiritual, a los pecadores. Nosotros también somos pecadores, pero arrepentidos. Como el mismo Señor en una parábola, Él habla, les fue entregado el mensaje, no lo recibieron, todos dieron sus excusas y dijeron, bueno, el Señor dijo, vayan por los valles, vayan por todos los lugares, vayan y llenen mi casa de invitados. Queremos tener la misma mirada, la misma inquietud, la misma sensibilidad que tuvo el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, tráiganlo, que venga. Y la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Y hoy también está esa palabra de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Es natural entender y comprender que Jesús sí lo sabía, absolutamente, pero Él quiere que nosotros resolvamos, que nosotros tengamos, ¿cierto?, con nuestras propias palabras, presentar nuestras grandes necesidades, como lo hizo este ciego, que para él ese fue un día de victoria, un día nuevo, un día en que él recupera su visión por el poder de Cristo, su visión natural, física, como también espiritual. Pero Él mandó que trajeran a ese ciego. Hoy también el Señor nos manda la autoridad, el mandato está ya por más de 2000 años para la Iglesia, para que sea la anunciadora de un mensaje de esperanza, un mensaje vivo, una esperanza viva, como dice el apóstol San Pablo en uno de sus escritos. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. O sea, ahí es lo que yo deseo con tanto tiempo. No deseo seguir en esta miseria. No deseo seguir caminando junto al camino. Estoy aburrido, estoy vacío, necesito algo más significativo para mi vida. Vuelvo a reiterar, ¿cuánta gente hay en el camino sentado en forma miserable, esperando la oportunidad? Y este ciego la tuvo. Si nosotros tenemos la sensibilidad para escuchar a aquellos que están diciendo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. En este tiempo ese grito de misericordia está latente en todas las naciones del mundo. Ojo, estemos atentos, que en esta pandemia, después de la pandemia,
tenemos que acoger esos gritos y ser como el Señor, con esa sensibilidad, y pararnos en el camino, pararnos de nuestras cosas que tenemos. Jesús, no sé cuál él era el propósito de entrar a aquella ciudad, pero él se detuvo. Que él podría decir, bueno, esto no tiene importancia. Para la sociedad de aquel entonces, un ciego, alguien miserable, una viuda, un niño, una mujer, no tenía la importancia, pero para Jesús sí. Hoy también tenemos que tener esa mirada de poder respetar al niño, respetar a la mujer, respetar a los ancianos, respetar a todos los seres humanos y mirarnos si ellos si están mal, están en una miseria. Tenemos también el poder de la oración para que ellos sean tocados por el poder de la gracia del Señor. Tu fe te ha salvado. Dice Jesús, le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego él vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué importante, amados hermanos, este encuentro con Jesucristo, el Señor de este ciego. Y él recobra la vista. Y él experimenta ese toque divino de la gracia del Señor. A contar de ese momento, no nos dice más el escritor sagrado, pero tenemos la certeza, y el Espíritu Santo también nos da esa convicción de que este hombre fue restaurado en forma completa para la gloria de Dios. Y él iba glorificando a Dios, iba reconociendo, se llenó su corazón de gozo. Ese gozo de tal grado, amados hermanos, que contagió a otros, y ellos también empezaron a reconocer, a glorificar a Dios por lo que habían visto en ese momento tan glorioso. Amados hermanos, no estoy contradiciéndome, pero necesitamos ver en acción al Dios de la gloria, a Cristo Jesús con todo su poder, usando a su iglesia para que se glorifiquen con sanidades, con prodigios, con personas y especialmente con muchas personas rendidas a los pies del Señor, convertidas, transformadas en una transformación auténtica, no de emociones simplemente, sino de un encuentro verdadero. Lo necesitamos más que nunca, pero para que esas conversiones auténticas sean de Dios, también la iglesia tiene que estar dotada del poder de lo alto, con oración, ayuno, entrega, conocimiento de la palabra de Dios, una vida tremendamente consagrada. La iglesia en este tiempo tiene que consagrarse para recuperar lo que se ha perdido. Ya, amados hermanos, en la conclusión de hoy, vemos ahí un corazón agradecido que glorifica a Dios y que contagia a la multitud para seguir a Jesús, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, y aún más para servirle. Hermanos, podemos decirle al Señor, gracias, porque un día yo estaba ciego junto al camino y tú trajiste luz a los ojos de mi alma. Lo alabo porque continúa dando claridad en los lugares profundos de mi alma. Concédeme un corazón agradecido y ser un testimonio vivo para que otros alaben tu nombre por lo que hacen en mí. Hermanos, seamos profundamente agradecidos del Señor. Tal vez muchos años fue el tiempo de la conversión. No es que nos prediquemos a nosotros, porque no podemos caer en eso, pero sí debemos estar respaldados por el poder de lo alto, el poder de Dios, y de que un día ese encuentro con Jesucristo fue tan real, tan verdadero, y que las evidencias son nuestra propia vida. Si tú te has enfriado en esa relación, puedes recuperarla. Si estamos por alguna manera quedando ciegos espiritualmente,
Aprovechemos que el Señor está pasando por nuestra vida para hacer algo importante, para restaurarnos, levantarnos y ser útil en la obra del Señor. A la pregunta de Jesús de quién, que qué quiere de él, el ciego no duda, maestro, que pueda ver. Es lo más importante. Cuando uno comienza a ver las cosas de manera nueva, su vida se transforma. Que el Señor nos bendiga en esta hora y podamos ser fieles servidores de Cristo. Y aquellos que todavía están en tinieblas, no se han decidido, es el tiempo, es la oportunidad. Jesús te llama, se ha detenido para bendecirte, para restaurarte, para levantarte y para entregarte una vida nueva en Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido de la palabra del Señor. Señor bendito, si hubiese algún enfermo, glorifícate, Padre, en el nombre, el poder de Jesús, para que sean levantados los enfermos y puedan glorificarte y reconocer tu poder y tu gracia, y pueda haber regocijo en ello y puedan contagiar a sus familias de este gozo de la salvación, del gozo de la restauración y de la sanidad que tú impartirás en los que creen en tu nombre. Señor bendito, muchas gracias. Padre, que esta nueva semana sea una semana de bendición y tu protección sea en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Te alabo, te bendigo, reconozco tu grandeza, tu paciencia, tu poder. Oro en el nombre de Jesús, mi bendito Salvador. Amén. Muchas gracias por este tiempo en el cual ustedes me han acompañado. Que el Señor les bendiga en esta nueva semana. Usted y familia sean ricamente bendecidos con la presencia del Altísimo y la paz de Cristo sea en sus corazones.